¿Alguna vez escuchaste una historia que empieza con un simple hallazgo y termina cuestionando todo lo que creías posible? Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Aquí contamos casos reales y misterios que siguen vivos entre montañas, mares y desiertos de nuestra tierra. Comenta abajo si alguna vez visitaste los picos de Europa o si conoces a alguien que desapareció sin dejar rastro. Tu voz ayuda a mantener viva la memoria. En el corazón de Asturias, entre la niebla suave del Orbayu y el sonido lejano de las gaitas, un guarda del Parque Nacional caminaba por la ruta del Cares cuando algo brilló débilmente entre las piedras húmedas. Al principio creyó que era una simple chapita metálica, pero al recogerla notó el peso frío de la historia. Un anillo de plata ennegrecida por el tiempo, con un grabado casi borrado y una leve marca de óxido que el agua no había conseguido borrar. Lo guardó en el bolsillo sin pensar demasiado, hasta que esa misma noche, bajo la lluvia fina que suele caer sobre Covadonga, decidió limpiarlo. Al hacerlo, una línea de letras y números emergió bajo la luz amarillenta del refugio. Unas coordenadas geográficas grabadas con precisión de láser. Aquello no era una joya cualquiera, era una señal, una especie de mensaje cifrado escondido en un objeto personal. El guarda, veterano del parque, sintió un escalofrío. Recordó el caso del 2014, el que todavía sus compañeros evitaban mencionar. La pareja desaparecida en Los Picos, Lucía Rodríguez y Diego Méndez, ambos de Gijón, que nunca regresaron de su excursión romántica. 10 años después, nadie había vuelto a encontrar rastro alguno. Ni mochilas, ni ropa, ni teléfonos. Nada. Solo la palabra perdidos en los registros oficiales. La prensa local los había descrito como inseparables. Lucía, estudiante de biología marina, amante de la fotografía. Diego, técnico de sonido que soñaba con grabar los ecos de las montañas para un documental. Vinieron a los picos de Europa para celebrar su 5º aniversario. El último mensaje que enviaron fue una foto desde el mirador del Tombo con el comentario: «El cielo aquí suena distinto». Después silencio. El anillo, al ser examinado por la Guardia Civil de Cangas de Onís, confirmó lo imposible. Pertenecía a Lucía. Las iniciales LR aún podían leerse en el interior. Pero lo que nadie podía explicar era cómo ese anillo apareció a kilómetros de la ruta oficial, en una zona que había sido inspeccionada más de 20 veces durante las búsquedas de 2014 y 2015. Y sobre todo, ¿quién grabó las coordenadas? En aquel entonces, el anillo no tenía inscripción alguna según la familia. En las tabernas del valle, mientras los vecinos mojaban culines de sidra y recordaban aquel amor trágico, el rumor creció. Algunos decían que el río Cares había devuelto lo que las montañas ocultaron. Otros que Lucía seguía allí, esperando ser encontrada. El aire húmedo de octubre olía a manzana fermentada y misterio. La noticia corrió como fuego entre las aldeas. Encontraron algo de los desaparecidos. Pronto llegaron periodistas, drones y curiosos. Pero lo más inquietante no era el hallazgo en sí, sino el destino al que apuntaban las coordenadas. Una canal secundaria cerca del Picu Urrielu, conocida por los pastores como la Ventana del Silencio. Aquella noche, el guarda que encontró el anillo no pudo dormir. Afuera, el Orbayu seguía cayendo sobre el tejado y cada gota que golpeaba la chapa resonaba como un paso que se acerca. Dicen que antes de apagar la linterna, volvió a mirar el anillo. Y juraría que por un instante, la humedad de la montaña formó una gota de agua que resbaló lentamente por la inscripción, como si el metal llorara por los dos que nunca regresaron. La llamada desde Covadonga no solo reabrió un caso olvidado. Despertó fantasmas, amores detenidos en el tiempo y un secreto enterrado bajo roca caliza y silencio. Lo que nadie imaginaba era que esas coordenadas llevarían a un lugar donde la montaña guarda su propia memoria. Cuando la Guardia Civil reabrió el expediente del caso, lo primero que hicieron fue revisar el contenido digital archivado una década atrás. Entre las decenas de archivos, apareció una imagen que todos creían haber visto,
pero nadie había analizado con la tecnología actual. Era la última foto conocida de Lucía y Diego, tomada frente al Naranjo de Bulnes, el coloso calizo que los lugareños llaman con orgullo el Picu Urrielu. En la imagen, ambos sonríen. Lucía lleva un gorro de lana azul y una bufanda roja que el viento parece querer arrancar. Diego sostiene el móvil con el brazo extendido, la mirada entre la cámara y el horizonte. Detrás, la mole gris del Urrielu emerge entre la neblina, iluminada por una franja de sol pálido. A primera vista, la foto transmite felicidad, esa calma antes de una tormenta que nadie percibe hasta que ya es demasiado tarde. Un perito digital, al analizar los metadatos EXIF, descubrió algo que no cuadraba. La hora exacta de la foto no coincidía con la que figuraba en los informes de búsqueda de 2014. Según el registro, fue tomada 1 hora y 40 minutos después de que supuestamente ambos hubiesen abordado el funicular de regreso a Poncebos. Además, la altitud registrada, 1,7 metros, indicaba que la imagen no fue capturada en el mirador principal, sino en una senda lateral más peligrosa, conocida por los guías como la Canal de Valcosín. Eso implicaba que la pareja nunca regresó a Bulnes, o que tal vez alguien más tomó la foto. Los investigadores repasaron los testimonios. Un grupo de montañeros vascos afirmó haberlos visto cerca de la ermita pequeña donde huele a cabrales, pero no pudieron precisar la hora. Solo recordaban que Lucía reía al escuchar un gaitero improvisado en medio de la niebla. El hallazgo despertó el interés de los vecinos. En el bar La Cueva del Quesu, donde aún se sirven tapas de cabrales con sidra espumosa, los parroquianos comentaban en voz baja: «Dicen que los del funicular mintieron, jo. Nah, hombre, sería un fallo del reloj del móvil. O un fallo del destino, quién sabe». Los asturianos tienen una palabra para ese tipo de incertidumbre melancólica: prestosu. Algo bonito, pero con un dejo de tristeza. El mapa reconstruido con los horarios del funicular mostraba un vacío imposible. Si la pareja realmente tomó el tren a las 18:10, no pudieron haber estado en ese punto a las 19:50, a menos que descendieran por su cuenta, fuera del sendero oficial. Los técnicos cruzaron la información con los boletos electrónicos. Solo se registró un trayecto de ida, ninguno de vuelta. En el mural del pequeño centro de visitantes de Bulnes, un guía señalaba con un puntero rojo el recorrido que habrían hecho. La línea se perdía en la pared rocosa que lleva a la Canal del Texu, un corredor estrecho donde el eco repite las voces hasta hacerlas irreconocibles. Allí, muchos dicen haber oído gritos confundidos con el viento. La teoría de un accidente empezó a tambalear. ¿Por qué Lucía y Diego subirían más alto cuando ya anochecía y el parte meteorológico anunciaba orvallo intenso? ¿A quién querían alcanzar o de quién escapaban? Las coordenadas del anillo parecían apuntar justo hacia esa zona invisible para los drones. En el pueblo, los ancianos recordaban que, aquel verano, la romería de San Antonio había reunido a medio valle. Los jóvenes bailaban, las gaitas sonaban, y alguien juró haber visto a un chico parecido a Diego entre la multitud, comprando empanadas en el puesto de Maruja. Podría haber sido una coincidencia, o tal vez una pista de que la desaparición no fue tan inmediata como se pensó. La última foto de Bulnes, ampliada y limpiada digitalmente, reveló un detalle que antes pasó inadvertido. En el reflejo del lente del móvil se distinguía una figura difusa detrás de ellos, una silueta humana de pie sobre la roca, demasiado cerca, demasiado quieta. A veces una sonrisa congelada en una imagen es el eco de un adiós que nadie supo reconocer, y aquel selfie, que parecía un simple recuerdo de amor, se convirtió en la primera grieta el tercer día de la reapertura del caso. Los equipos de rescate regresaron a la garganta del Cares, el abismo pétreo que divide León y Asturias como una cicatriz tallada por el río. Aquel lugar, donde el eco multiplica los sonidos y el viento puede engañar al oído, había sido el escenario central de las búsquedas en 2014. Los rescatistas veteranos aún recordaban el viento sur que soplaba aquel día, cálido, traicionero,
capaz de desorientar incluso a los más experimentados. El informe meteorológico de entonces hablaba de borrina, una niebla baja y espesa, casi viva, que se enrosca entre los riscos y borra los contornos del camino. Con esa visibilidad, una sola desviación bastaba para perder el sendero y caer al vacío. Sin embargo, algo no encajaba. Las huellas encontradas aquella tarde se detenían abruptamente a pocos metros del puente de los Rebecos, justo donde la senda se vuelve estrecha como una cuerda. Después de ese punto, nada. Ni rastros de arrastre, ni piedras sueltas, ni restos de tela. Solo el silencio del acantilado. Los expertos revisaron los viejos partes de la Guardia Civil de montaña. Una de las patrullas reportó haber visto cabras montesas desplazándose por la misma zona. En teoría era imposible confundir sus huellas con las humanas. Pero los rescatistas recordaban algo extraño, una serie de pisadas paralelas, como si alguien hubiera intentado seguir a los animales o caminar entre ellas para ocultar su paso. Esa fue la primera pista de una desorientación total. Lucía conocía de senderismo, pero no de alta montaña. Diego, más aventurero, insistía en buscar un ángulo nuevo para las fotos. Las coordenadas del anillo, hallado una década después, apuntaban precisamente a esa parte de la garganta donde las sendas de pastores se mezclan con las rutas del ganado. Los lugareños llaman a esa zona la Boca del Silu, y no pocos creen que allí la montaña traga lo que no se respeta. Los pastores mayores del Valle de Caín contaron a los investigadores una vieja leyenda, la de Xuan de la Peña, un joven que desapareció buscando a su rebaño en una noche de niebla. Dicen que su voz aún se escucha cuando el viento sopla desde el sur y las chovas piquirrojas vuelan bajo, como si avisaran de un peligro antiguo. Para los vecinos, el lugar tiene memoria, y la montaña devuelve lo que quiere, cuando quiere. Uno de los socorristas, al revisar sus notas de 2014, mencionó algo que había callado por miedo a parecer supersticioso. Durante la búsqueda, al caer la tarde, todos escucharon un silbido rítmico que venía de la pared opuesta del desfiladero. Pensaron que era eco de su propia radio, hasta que se dieron cuenta de que el sonido persistía incluso cuando apagaban los transmisores. En las cuevas cercanas, los investigadores encontraron marcas de yeso y restos de hoguera apagada. El análisis posterior reveló que no tenían más de una semana cuando se hizo la primera búsqueda. Eso significaba que alguien había estado allí poco antes o durante la desaparición. Pero el informe fue archivado como sin valor probatorio, bajo la etiqueta de campamento abandonado. Hoy, con tecnología moderna, se reconstruyó digitalmente la senda del Cares, tal como estaba aquella tarde de 2014. En el modelo tridimensional aparecen varios puntos ciegos, lugares donde la topografía impide ver lo que hay detrás de una curva. Según el nuevo análisis, una persona podría permanecer horas allí, sin ser detectada desde el aire, incluso con helicópteros. Los lugareños dicen que esa garganta es una prueba de humildad, que quien entra sin respeto, la montaña lo confunde, lo dobla y lo esconde. Quizás Lucía y Diego, guiados por la niebla, siguieron un eco equivocado, creyendo escuchar el uno al otro. O quizás alguien aprovechó esa niebla para que nadie volviera a verlos. Hoy, en las paredes húmedas del Cares, las chovas siguen planeando en círculos. Desde abajo, sus alas negras parecen sombras que buscan a quienes quedaron atrapados entre la piedra y la memoria. Y cuando sopla el viento del sur, la garganta vuelve a hablar, como si quisiera recordar lo que los humanos intentan olvidar, de una historia mucho más profunda que la montaña misma. En los archivos polvorientos del cuartel de Cangas de Onís había una caja que llevaba una década sin abrir. Marcada con rotulador azul, se leía «Objetos varios, caso Lucía Indiego, 2014». Dentro, entre etiquetas deterioradas y bolsas selladas, reposaba una mochila de montaña color gris oscuro, sin logotipos ni señales evidentes de pertenencia. Había sido encontrada 3 días después de la desaparición, a orillas del río Cares, en un recodo donde la corriente forma un remanso. Nadie la había reclamado. En su momento, se dio por hecho que pertenecía a la pareja,
aunque la familia negó haber visto algo parecido entre sus pertenencias. Lucía siempre llevaba una mochila azul con parches de viajes, declaró su madre. Esa no era de ella, pero los informes de entonces eran escuetos, casi rutinarios. Las búsquedas se centraban en el terreno, no en los objetos. Con la reapertura del caso, los peritos forenses del GRAIM, Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, decidieron someter la mochila a un análisis moderno. Lo primero que sorprendió fue su estado. El tejido estaba demasiado bien conservado para haber permanecido 10 años a la intemperie. Las cremalleras sin rastro de oxidación y el interior seco. Al microscopio, las fibras revelaron una mezcla insólita de partículas de sal marina y polen de abedul de montaña. Costa y cumbre en el mismo objeto. Los expertos en botánica del Instituto de Oviedo señalaron que esa combinación solo podía encontrarse en las rías cantábricas, donde los vientos del mar se mezclan con el aire frío de la cordillera. Un fenómeno meteorológico conocido como galerna, un viento súbito y violento que arrastra materiales a kilómetros de distancia, podría explicar parte de la mezcla. Pero no del todo. Algunas muestras de polen procedían de especies no autóctonas de Asturias, sino del litoral de Cantabria y del País Vasco. Eso implicaba que la mochila no había estado siempre en los picos de Europa. Quizá alguien la dejó allí después, intentando sembrar una pista falsa. En el forro se halló arena muy fina, casi microscópica, del tipo que se encuentra en playas de conchas trituradas. Y adherido al interior, un pequeño trozo de plástico azul con una inscripción desgastada. Club Náutico de Laredo. Cuando los investigadores confrontaron esta evidencia con el mapa de 2014, notaron que durante los días posteriores a la desaparición hubo una serie de galernas fuertes en el Cantábrico, acompañadas de lluvias torrenciales tierra adentro. Es posible que parte del material costero llegara arrastrado por el viento o por el río Deva. Pero la ubicación donde se halló la mochila no correspondía con la dirección natural de las corrientes. Parecía colocada. El capitán del GRAIM, veterano de innumerables rescates, recordó entonces algo que le dijo un guía local hace años. En los picos, cuando el viento cambia de golpe, no solo se pierden las rutas, también las certezas. Y ese día, el viento había cambiado. Entre los objetos de la mochila, se encontraron una linterna sin baterías, un mapa parcialmente disuelto y una botella de plástico cortada en la base. Ningún documento, ni huellas digitales reconocibles. Pero en una costura interna, una gota de cera endurecida llamó la atención. Al ser analizada resultó ser cera de vela perfumada, con trazas de citronela. No es algo que un montañero suela llevar. Esa mezcla de elementos, mar, montaña, luz, aroma, formaba un rompecabezas de presencias cruzadas. ¿Podría tratarse de otra pareja perdida en otro momento? ¿O alguien que conocía el caso quiso reavivar el recuerdo de Lucía y Diego con una puesta en escena? Los forenses elaboraron una imagen combinada del polen y los granos de sal observados al microscopio. Superpuesta sobre el mapa de las rías cantábricas, la figura que se formaba recordaba una espiral, como si el viento hubiera dibujado una ruta secreta entre la costa y la montaña, una línea invisible que unía Laredo, Llanes y Caín. Esa espiral se convirtió en símbolo del expediente, no solo por su forma, sino porque representaba la idea de algo que siempre vuelve al mismo punto, como si la verdad, empujada por el viento, terminara regresando al lugar donde comenzó la historia. El descubrimiento del anillo había reavivado la esperanza, pero también las sospechas. Durante semanas, el laboratorio forense de Oviedo trabajó en silencio para analizar la inscripción microscópica hallada en su interior. Las coordenadas, grabadas con una precisión milimétrica, apuntaban a una canal secundaria que nacía en la ladera norte del Picu Urrielu, justo por debajo de la conocida Vega de Urrielu, un lugar donde los pastores solían descansar sus rebaños antes de emprender el ascenso. El resultado del análisis sorprendió a todos. Los surcos del grabado no coincidían con la microerosión esperada tras 10 años de exposición. Usando luz ultravioleta y escáner 3D,
Los peritos detectaron patrones de pulido recientes, compatibles con una herramienta de grabado láser comercial, fabricada en 2018. En otras palabras, la inscripción se había hecho después de la desaparición. Ese detalle cambió por completo la narrativa del caso. Alguien, en algún momento entre 2018 y 2024, había tenido acceso al anillo de Lucía, lo suficientemente cerca como para modificarlo y lo bastante audaz como para devolverlo a la montaña, confiando en que tarde o temprano sería encontrado. ¿Un intento de comunicación? ¿Un mensaje cifrado? ¿O una forma retorcida de cerrar un ciclo? Las coordenadas conducían a un punto exacto. 43.000 Bomsin 129N, 4.894, Blebu. Una repisa estrecha en la Canal de las Balcosas, una ruta poco transitada, solo conocida por los guías más veteranos. En los viejos mapas de la toponimia astur-leonesa, ese lugar figura con un nombre antiguo, el Sedu del Silencio. En los picos, Sedu significa camino colgado, senderos mínimos donde solo las cabras y los hombres que las siguen se atreven a pasar. El Graham desplegó un dron de reconocimiento equipado con cámaras térmicas y lidar. A medida que ascendía, las imágenes mostraban un paisaje abrupto, gris y verde a la vez, salpicado de líquenes que parecían cicatrices. En un punto de la grabación, la repisa apareció nítida. Una franja de apenas 2 metros de ancho, cortada en una roca vertical. Allí, un destello metálico resaltaba entre la humedad. Los operadores lo marcaron como anomalía reflectiva, pero cuando un equipo se aproximó a pie días después, el destello había desaparecido. En su lugar, solo quedaban fragmentos de roca desprendida y un resto de cuerda trenzada adherida al musgo. El material, una mezcla de nylon y cáñamo, correspondía a una cuerda artesanal, de las que usaban los pastores del siglo pasado. Era un eco del pasado en medio de una búsqueda moderna. Uno de los guías veteranos, llamado Severino, les explicó que ese tramo del pico era considerado una garganta viva. Dijo con naturalidad: «Ahí la peña respira, mozos. Hoy hay roca, mañana hay hueco». El Urrielu no se deja mirar 2 veces del mismo modo. Su frase quedó anotada en el expediente, subrayada por el jefe del operativo. Mientras tanto, el dron sobrevoló de nuevo la zona, esta vez en un barrido nocturno. Bajo la luz infrarroja aparecieron pequeñas huellas térmicas residuales, marcas invisibles al ojo humano pero detectables en superficies frías. Los técnicos las interpretaron como puntos de calor acumulado por contacto humano, como si alguien hubiera estado allí recientemente, o como si el sol, durante días, hubiese reflejado siempre sobre el mismo lugar. Los datos eran ambiguos, pero el simbolismo era poderoso. La canal señalada por el anillo parecía más una firma que una pista, una especie de recordatorio de que la historia no había terminado, de que la montaña aún guardaba algo. En el refugio de la Vega esa noche, el equipo cenó en silencio mientras el viento silbaba entre las piedras. En una de las mesas, un mapa desplegado mostraba la ruta desde Bulnes hasta el Sedu del Silencio, trazada con una línea roja que se interrumpía justo antes de la coordenada final. Sobre esa interrupción, alguien escribió con bolígrafo: «Aquí empezó el eco». Cuando el dron regresó al amanecer, su cámara captó un último plano perfecto. La repisa bañada por la primera luz, con una sombra que se alargaba como una cicatriz hasta perderse entre las nubes bajas. Era como si la montaña, por un segundo, revelara su secreto y lo escondiera de nuevo. El refugio de la Vega de Urrielu, a 1960 metros de altura, es un lugar donde los montañeros comparten sopa caliente, historias y silencios. Allí, entre paredes de piedra y olor a leña húmeda, se conserva una vieja tradición. Cada visitante deja su nombre, la fecha y una breve nota en la libreta de guardas. Es una costumbre tan antigua como la montaña misma. Nadie imaginó que, 10 años después, esas páginas amarillentas esconderían una pista esencial sobre la desaparición de Lucía y Diego. Durante la revisión del archivo físico del refugio, una voluntaria local llamada Inés, antigua guarda y apasionada de la historia del Picu,
encontró una libreta distinta a las demás. Su portada estaba rasgada y la tinta descolorida, pero en el lomo aún se leía el año, 2014. Inés pasó las páginas con cuidado, leyendo mensajes de excursionistas, bromas, dibujos, versos improvisados, hasta que en la hoja número 37 su respiración cambió. Allí, en caligrafía apresurada, alguien había escrito: pareja joven subió tarde. No figuran en lista. Escuché ruido extraño de noche, como voces. Guardia suplente, 14 de junio. Debajo de esa nota había otra línea más corta, escrita con bolígrafo azul, L y D. Dejaron promesa. Las iniciales coincidían con los nombres de Lucía y Diego, y al pie de la página, entre manchas de humedad, aparecía algo inesperado. Un dibujo infantil del Picu Urrielu, hecho con lápiz de color. Representaba la montaña como un triángulo enorme, y sobre su cara este, un círculo marcado con trazos torpes. Nadie supo quién lo dibujó. El papel, analizado posteriormente, mostró restos de grafito mezclado con fibras de algodón, como los lápices que se ofrecen a los visitantes más pequeños para entretenerse durante los temporales. Pero aquella noche, del 14 al 15 de junio, según el registro del refugio, no había niños hospedados. El nuevo guarda del refugio, al enterarse del hallazgo, recordó algo inquietante. Durante un cambio de turno, había escuchado a su antecesor hablar de una pareja que llegó justo antes del anochecer, empapados por la niebla, pidiendo café caliente. Ella temblando de frío, él, con una cuerda al hombro. Dicen que se sentaron junto a la estufa y que apenas hablaron. Lucía escribió algo en la libreta, murmuró el guarda. Dijo que quería dejar constancia, por si el viento se llevaba sus palabras. La hospitalidad montañera tiene su propio código. Compartir techo implica compartir destino. En el refugio, los montañeros se saludan como hermanos, aunque no se conozcan. Se ofrecen sopa, se prestan linternas, dejan mensajes para los que vendrán. Por eso nadie entendía cómo aquella libreta, testigo silencioso de tantas noches, había sido ignorada por las investigaciones originales. Los expertos en documentación aplicaron luz ultravioleta para leer lo que el tiempo había borrado. Bajo la superficie del papel emergieron fragmentos de una frase oculta: si no regresamos, sigan la marca. El trazo coincidía con la letra de Lucía en los diarios personales entregados por su familia. La marca, según el dibujo, parecía ser el círculo sobre la pared este del Picu, la misma zona señalada por las coordenadas del anillo. Cuando el equipo forense digitalizó todas las páginas, descubrió otro detalle. En la parte inferior, casi invisible, un sello con tinta verde mostraba la figura de un rebeco y la inscripción: Refugio de Urrielu, Asturias, corazón de piedra y cielo. Ese sello solo se utilizaba en días de festividad o cuando los guardas ofrecían refugio gratuito a senderistas en apuros. El registro indicaba que se aplicó una sola vez ese mes, el 14 de junio de 2014. Esa coincidencia no podía ser casual. La libreta parecía haber capturado el último eco de los dos amantes antes de desaparecer. Algunos montañeros veteranos aún recuerdan esa noche. Dicen que el orvallo caía en silencio, como si el cielo se contuviera. Otros aseguran que vieron una luz parpadeando en la pared este, justo donde el dibujo marcaba el círculo. Hoy, la libreta descansa en una vitrina del refugio. Las páginas siguen húmedas, pero las palabras de Lucía resisten al tiempo. Y cada vez que un excursionista las lee, el sonido de la estufa y del viento mezclado con nieve parece repetir la misma advertencia. Sigan la marca. A medida que la investigación avanzaba, las certezas se desmoronaban como lajas húmedas bajo el peso del tiempo. Los nuevos equipos del GRAIM y de la Policía Científica comenzaron a construir lo que llamaron el árbol de hipótesis, un mural enorme donde 3 líneas rojas divergían desde un mismo punto, la desaparición de Lucía y Diego, y se extendían hacia 3 posibles verdades. La primera, la más antigua y aparentemente lógica, era la hipótesis del accidente. A. Una caída por cornisa, desorientación nocturna,
terreno inestable. El viento sur de aquella tarde, la borrina, el descenso sin luz, todo podía haber sido suficiente. Pero los análisis recientes de los patrones de roca y de la topografía no hallaron ninguna evidencia de impacto ni restos de material compatible. Además, la cuerda artesanal hallada en la canal del Cedu del Silencio no era de uso moderno, una reliquia de otro tiempo, imposible que la pareja la hubiera llevado. La segunda línea roja nacía del punto más oscuro. B. La agresión de un tercero. Tras revisar miles de llamadas telefónicas, los forenses digitales detectaron un número prepago activo solo durante las 2 semanas previas a la desaparición. Ese número intercambió mensajes con el móvil de Diego, invitándolo a un recorrido alternativo guiado por un tal Germán, supuestamente fotógrafo especializado en el Picu. El número, rastreado años después, se vinculó a una serie de estafas de trekking registradas entre 2013 y 2016 en Cantabria y León. Turistas engañados por falsos guías que ofrecían rutas secretas por precios bajos, sin seguros ni permisos. Los investigadores cruzaron facturas de alojamiento, transacciones en cajeros automáticos y anuncios de foros senderistas. En varios de ellos, un usuario llamado Montañero Libre 94 publicaba mensajes sobre caminos sin turistas y rincones donde el cielo se toca con la piedra. Desde su cuenta se habían coordinado excursiones que luego terminaron con denuncias por desaparición o robo. Y lo más inquietante, la última conexión de esa cuenta coincidía con la fecha exacta en que Lucía y Diego enviaron su última foto desde Bulnes. La tercera hipótesis era la más compleja y para muchos la más inquietante. C. La existencia de una red organizada de falsos guías operando en el norte de España durante los años posteriores a la crisis económica. Un negocio informal que aprovechaba el auge del turismo de aventura para ofrecer experiencias extremas a bajo costo, muchas veces sin control ni registro. Los archivos policiales mencionaban varios nombres vinculados a accidentes sospechosos en rutas entre León, Cantabria y Asturias, los llamados puentes de montaña, donde una frontera administrativa bastaba para que los casos quedaran dispersos entre distintas jurisdicciones. La figura del guía Germán volvió a aparecer en 3 expedientes más, bajo diferentes alias. Uno de ellos, registrado en Laredo, coincidía con la zona donde se había encontrado la mochila con mezcla de polen costero. Todo apuntaba a que alguien se movía entre el mar y la montaña, dejando pistas confusas a su paso. Sin embargo, lo que más desconcertó a los agentes fue la mezcla de profesionalismo y torpeza en los movimientos del supuesto guía. Los mensajes a Diego estaban redactados con un tono amistoso, incluso empático. «No subas por la ruta oficial, hermano. Hay un paso más limpio por la cara este». Pero en el último texto, enviado horas antes de que sus teléfonos dejaran de emitir señal, la frase parecía un eco profético. «Si ves las luces del refugio, no las sigas. Hay otro camino». A partir de ahí, ambos móviles quedaron en silencio. Los analistas criminales intentaron reconstruir el perfil del autor. No era un simple estafador. Conocía la zona, los accesos, los puntos ciegos y la forma en que el clima podía borrar huellas. Sabía cuándo soplaría la galerna y qué rutas quedaban aisladas. En los pueblos de montaña se corrió el rumor de que ese hombre no era un guía, sino un cazador de turistas, alguien que jugaba con la credulidad de los visitantes y con el laberinto natural del Urrielu. El mural de hipótesis, colgado en la base de operaciones de Arenas de Cabrales, parecía un mapa de venas abiertas, 3 ramas de verdad posibles, unidas por una misma raíz, la desaparición y el silencio. Bajo las flechas, una nota escrita con marcador rojo resumía el dilema. No buscamos cómo murieron, sino quién los llevó hasta allí. Las 3 teorías seguían abiertas. Cada una tenía pruebas parciales, pero ninguna lograba cerrar el círculo. Sin embargo, todas apuntaban hacia un mismo horizonte. Alguien conocía demasiado bien los caminos, los vientos y las sombras de los picos de Europa. Y quizás, mientras el mundo olvidaba a Lucía y Diego, ese alguien seguía allí,
caminando entre senderistas y montañeros, invisible como la niebla que se adueña de la garganta al caer la tarde. A comienzos del verano, el equipo forense regresó al CEDU del silencio, la repisa donde apuntaban las coordenadas del anillo. Esta vez llevaban consigo nueva tecnología, drones con sensores térmicos, escáneres LIDAR y un brazo robótico diseñado para recoger muestras sin alterar el entorno. A simple vista, la roca parecía muda, erosionada por la humedad y el paso del tiempo. Pero bajo el microscopio, la montaña empezó a hablar en fragmentos. Las primeras muestras tomadas del borde norte revelaron microfibras sintéticas entremezcladas con polvo de granito. Eran tan finas que solo podían detectarse mediante espectroscopía Raman. Los análisis confirmaron que pertenecían a una chaqueta impermeable de gama media, del tipo usado por senderistas, color rojo o naranja según la pigmentación. La familia de Lucía recordó que ella llevaba un cortavientos rojo brillante el día que partieron hacia el pico. El hallazgo, aunque diminuto, devolvió un rostro humano al acantilado. A pocos metros, sobre una grieta estrecha, los técnicos encontraron resina solidificada con huellas de fricción. Era un resto de cordino, una cuerda fina que los alpinistas usan para asegurarse en descensos de emergencia. Lo sorprendente fue que la resina correspondía a un tipo de pegamento casero a base de colofonia, un método antiguo que los pastores de la zona empleaban décadas atrás para reforzar sogas. No era material moderno. Al observar la pared completa, emergió un patrón, pequeñas marcas circulares, como rozaduras de metal. El equipo comparó los diámetros con una base de datos internacional de mosquetones. El resultado coincidía con un modelo de acero de los años 90, usado por montañeros veteranos, pero fuera de producción desde hacía tiempo. Era un indicio claro de que alguien había intentado descender desde esa repisa usando equipo improvisado o heredado. No se trataba de una escalada planificada. El geólogo del grupo, entre asombrado y conmovido, describió el rastro como una firma de esfuerzo. El patrón de arrastre, una línea irregular que descendía 3 metros y se perdía en la sombra, sugería que el intento había sido interrumpido. Quizás una cuerda que se soltó, quizás una piedra que se dio. La montaña guardaba el movimiento como si fuera una memoria fosilizada del miedo. Mientras analizaban el entorno, uno de los drones captó imágenes con una luz peculiar, una mancha más clara en la roca, visible solo bajo ciertas condiciones del sol. Cuando los técnicos aumentaron el contraste, descubrieron algo estremecedor: la silueta desvaída de una mano apoyada contra la piedra, delineada por la erosión y el tiempo. No era una pintura, sino el resultado de años de humedad y sombra alrededor de un contacto humano, como si alguien hubiera intentado dejar una última marca antes de soltarse. Los lugareños, al enterarse del hallazgo, volvieron a hablar de los mitos del Picu Urrielu. Decían que el monte respira, que absorbe los ecos y los devuelve en noches de viento, que quien grita su nombre al atardecer puede escuchar su propia voz distorsionada, mezclada con las de quienes ya no están. Algunos incluso mencionaron que durante el rodaje de viejas películas asturianas, aquellas en las que Antonio Resines filmó escenas en los picos, los técnicos juraron haber oído risas femeninas entre los riscos cuando no había nadie cerca. No era miedo, era compañía, contaban los guías. Los forenses registraron cada grieta, cada centímetro. La simulación digital posterior, una recreación 3D de la maniobra de descenso, mostró lo que probablemente ocurrió aquella tarde de 2014. Lucía o Diego, quizá ambos, intentaron bajar desde la repisa creyendo que había una salida más corta hacia el valle. Sin equipo adecuado, improvisaron con un cordino viejo, usando la roca como anclaje natural. El primer paso fue estable, el segundo falló. La cuerda se deslizó. El peso tiró hacia el vacío. La caída, aunque breve, habría sido suficiente para herir o incapacitar a cualquiera. El modelo concluyó con una imagen poética y devastadora. 2 figuras proyectadas por la sombra del dron sobre la pared este, inmóviles, confundidas con el relieve.
Cuando el viento del Urrielu soplaba, las sombras parecían moverse, descendiendo lentamente, como si la montaña reprodujera, una y otra vez, aquel instante de intento y caída. Los expertos cerraron la jornada exhaustos, mirando el pico teñido por el sol poniente. Uno de ellos, natural de Gijón, murmuró: «No hay crimen más cruel que el del tiempo. Borra a los culpables y deja solo los ecos». Y en ese silencio cargado, la montaña pareció asentir. Las pruebas físicas apuntaban a un accidente, pero la lógica seguía resistiéndose a aceptarlo. Algo en la cronología no encajaba. Las coordenadas grabadas años después, la mochila desplazada desde la costa, el mensaje del supuesto guía. Todos esos fragmentos parecían piezas de un rompecabezas que alguien había colocado con demasiado cuidado. Los investigadores decidieron centrarse en el rastro más esquivo de todos, el del guía Germán, aquel hombre que ofrecía rutas secretas entre los valles del Cares y el Urrielu. Durante meses rastrearon transferencias, foros y registros de alojamientos rurales. Finalmente, dieron con 3 testimonios que coincidían en un detalle inquietante. La noche del 14 de junio de 2014, el supuesto guía fue visto en Arenas de Cabrales, a unos 25 kilómetros del lugar donde Lucía y Diego desaparecieron. El primero en mencionarlo fue el dueño de Un Chigre, un pequeño bar de montaña, donde aún se sirven culines de sidra en vasos anchos, con espuma salpicando la madera. «Sí, claro que me acuerdo», dijo mientras secaba el mostrador. Llegó tarde, empapado, pidió fabada y sidra. Pagó en efectivo sin mirar el cambio. Tenía las manos arañadas, como de roca. Al preguntarle si recordaba su aspecto, el hombre solo añadió: «Ojos claros, sonrisa amable. Parecía de aquí, pero el acento no era asturiano». Otro testigo, un joven camarero del hostal vecino, confirmó haberle alquilado una habitación esa misma noche. Llevaba una mochila pequeña y una cuerda vieja. Dijo que venía del Picu. En la recepción dejó un número que ya no existe. En los registros, ese número coincidía con el prepago utilizado para contactar a Diego días antes. La tercera pista llegó desde un hallazgo olvidado. En 2016, un excursionista encontró un móvil enterrado parcialmente entre piedras en la zona de Caín. El dispositivo, corroído por la humedad, fue archivado como sin valor. Ahora, con nuevas técnicas de extracción de datos, los peritos lograron recuperar 3 archivos de audio. Los 2 primeros eran simples ruidos: viento, pasos, el chasquido metálico de una hebilla. Pero el tercero, de apenas 8 segundos, estremeció a todos. Una voz masculina, ronca, dijo claramente: «No bajéis por ahí». Después, un silencio prolongado y un sonido de caída o deslizamiento. El espectrograma mostraba una frecuencia compatible con la reverberación de la canal del Texu, el mismo lugar donde el grupo de búsqueda había perdido las huellas de la pareja. El timbre vocal fue comparado con grabaciones de instructores, alpinistas y sospechosos relacionados con la red de falsos guías. Uno de ellos coincidía con el alias Germán. Lo paradójico era el tono del mensaje. No parecía una amenaza, sino una advertencia desesperada. Quizás el guía intentó ayudarlos en el último momento. Quizás fue cómplice de un error que lo superó. Los agentes regresaron a Arenas de Cabrales con esa nueva información. En el bar, el mismo dueño señaló la pared donde cuelga un cartel antiguo: «Respeta la montaña o ella no te respetará». Debajo, añadió con voz baja: «A ese hombre lo vi más de una vez. Siempre venía solo. A veces traía una flor, la dejaba en el puente del Cares y se marchaba sin hablar». Esa imagen, la de un guía arrepentido regresando cada año al lugar del error, dividió al equipo. Algunos lo veían como un asesino, otros como alguien marcado por la culpa. Pero todos coincidían en una cosa: él sabía más de lo que había contado. El análisis financiero posterior mostró que Germán había cobrado varios pagos en efectivo durante junio de 2014. Ninguno declarado, todos desde turistas sin registro. Después, desapareció. Su último rastro fue una cámara GoPro vendida en un mercadillo de Santander con imágenes borradas, salvo una.
una panorámica nocturna del Urrielu iluminado por linternas. Al fondo, una figura con chaqueta roja diminuta en el borde de una repisa. Los investigadores superpusieron el audio del "No bajéis por ahí" sobre esa imagen. Las ondas sonoras parecían dibujar un mapa, un pulso de advertencia que se expandía en la oscuridad como si el viento aún repitiera aquellas palabras. Esa noche, en el cuartel, el capitán escribió en su informe: "A veces la verdad no se esconde, solo duele demasiado para ser escuchada". La montaña, mientras tanto, seguía en pie. Y cuando el viento soplaba desde el valle, los vecinos juraban escuchar un murmullo entre las rocas, mezcla de consejo y lamento: "No bajéis por ahí". El otoño volvió a los picos de Europa con su mezcla de niebla y oro. Las hayas del Cares parecían incendiarse con cada rayo de sol, y el viento traía olor a castañas y piedra mojada. 10 años después de la desaparición de Lucía y Diego, el expediente 2004-14C se cerró oficialmente con una conclusión sobria: accidente agravado por condiciones meteorológicas adversas y negligencia ajena. Una verdad técnica, pero incompleta. El informe final hablaba de una combinación fatal: borrina densa, equipo inadecuado, error en la lectura de la ruta. También reconocía indicios de mala praxis por parte de un guía no habilitado, nunca localizado. No habría juicio ni culpables formales, solo una advertencia pública. La montaña no perdona la confianza excesiva. Sin embargo, el cierre judicial no bastó para quienes habían seguido el caso durante una década. En Arenas, Caín, Bulnes y Llanes, la gente hablaba de Lucía y Diego como si fueran parte del paisaje. Los lugareños, acostumbrados al rumor del Cares, comenzaron a decir que la montaña los adoptó. Por eso, cuando el anillo oxidado fue finalmente devuelto a la familia, nadie quiso guardarlo en una vitrina. Decidieron llevarlo de nuevo a Covadonga, el lugar donde comenzó todo. El 14 de junio, bajo una llovizna fina, el Orvallo Eterno de Asturias, se celebró una pequeña ceremonia junto al santuario. Montañeros, vecinos, rescatistas y familiares caminaron en silencio desde la basílica hasta la Fuente Santa. En una bandeja de madera tallada, el anillo descansaba sobre un pañuelo rojo. La madre de Lucía lo tomó con las manos temblorosas y antes de dejarlo caer en el agua, murmuró: "Que vuelva a casa, pero sin dolor". El gesto fue seguido de un aplauso breve, contenido, y del sonido lejano de una gaita que alguien tocaba en la escalinata. El eco se mezcló con el rumor del agua, y por un momento pareció que la montaña devolvía el aplauso. Días después, las autoridades locales inauguraron la placa del recuerdo en la senda del Cares. En ella se leía: "A Lucía R. y Diego M., que amaron la montaña y se perdieron en su abrazo". A su alrededor se instaló una nueva señalización con códigos QR que explicaban normas de seguridad, rutas de emergencia y relatos sobre los valores del alpinismo responsable. Era una manera de convertir el dolor en prevención, la tragedia en enseñanza. El proyecto fue impulsado por guías, vecinos y jóvenes voluntarios de los pueblos del oriente asturiano. Se bautizó como la Ruta del Respeto, y su eslogan, escrito en los carteles de madera, decía: "Sube con corazón, baja con cabeza". Los QR incluían además clips sonoros con habaneras grabadas en Llanes, una de ellas titulada "Volver al Picu", interpretada por un coro marinero durante la procesión de la Virgen de la Guía. La mezcla de mar y montaña simbolizaba el vínculo eterno entre quienes parten y quienes esperan. Esa noche, en la plaza del pueblo, la televisión local proyectó un documental con imágenes de la investigación. En la pantalla final, un plano detenía el tiempo: el anillo, limpio pero aún marcado por la oxidación, reposando sobre una piedra junto al Cares. Detrás, el Pico Urrielu emergía entre la niebla como un gigante sereno, iluminado por la luz del amanecer. El narrador cerraba con una frase sencilla: "En cada montaña hay historias que no terminan, solo se transforman". Lucía y Diego no volvieron, pero dejaron un camino más seguro para los que vendrán. La cámara se alejaba lentamente,
mostrando la senda vacía, el sonido del río y una voz lejana tarareando la habanera. Y justo antes del fundido a negro, un último destello, una gota de agua resbalando sobre el anillo, igual que aquel día en que fue encontrado, como si el tiempo cerrara el círculo con un suspiro.